Dios te bendiga, cristiano imprudente. ¿Estás listo para defender tu fe cristiana en un mundo que cuestiona todo? Te invito a descubrir videos explosivos sobre apologética cristiana y tácticas bíblicas para proclamar la verdad con valentía, como Cristo nos lo ordenó. Desde una perspectiva teológica sólida, exploraremos cómo enfrentar un mundo caído con argumentos que no solo defienden nuestra cosmovisión, sino que desafían las ideas seculares. Estos videos no son para los tibios, son un llamado a la acción, llenos de pasión y controversia, diseñados para equiparte en la batalla espiritual. ¿Aceptas el reto? Míralos ahora y prepárate para transformar corazones y mentes. Por tu misericordia, Señor, gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos redarguya, nos exhorte, nos anime, Señor, a comprender cada vez más tu palabra, Señor. Te pedimos que nos prepares, que prepares esa armadura, Padre, para este mundo, Señor, que las acechanzas que trae, Padre, hacia la familia, hacia nuestros hijos, hacia la iglesia, Señor, estos tiempos peligrosos, Padre, que sabemos que tu venida está cerca, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos. Gracias por acompañarnos otra vez. Estábamos viendo, ahorita se va a poner la presentación. Estábamos hablando de tácticas, si recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que recuerdan de lo último que vimos de tácticas? Sí, cierto, el slide no te lo di. Si quieres, es como casi como las primeras 10. Sí, se me pasó porque sí la habíamos iniciado ya. Si quieres ponla y te digo, a ver, dame un segundito. La plática, ¿verdad? De la cafetería. Exacto. Muy bien, sí. Gracias. Donde dice definición de fe y está una espada ahí. Bueno, no, esta página 25 es referencia de otra cosa. Sería esa que dice definición de fe. Son de las primeras. Ándale, no, pero dale una atrás o más para adelante más bien. Ahí está. Sí es. Entonces hablábamos, gracias, ese fue el ejemplo que estuvimos viendo. Una charla donde Greg conversa con una persona que traía como un dije, ¿no? Pagana o de wicana. Y vimos que tácticas no son como triquiñuelas o como manera de que alguien, como engañarla para que piense lo que pensamos, sino verdaderamente por medio de preguntas en vez de afirmaciones, dejar que la misma persona cuestione también lo que cree y empezar a ver las verdades bíblicas desde una manera también intelectual, ¿no? Usar su razonamiento. Y estas tácticas, lo dice Greg, no son para usarlas en el matrimonio, ¿no? Que luego diga, no, pues me estás tacticando, o usarla con la esposa o la esposa con el esposo. Pero incluso nos vamos a dar cuenta cuando alguien, porque el mundo adapta también muchas cosas, como vimos la moral cristiana, pero también cuando se dan cuenta la manera en que nosotros racionalizamos las cosas, también ellos pueden llegar a ese entendimiento, ¿no? Si quieren pasen para acá, bro, para escribir. Ok, muy bien. Entonces, habíamos hablado de la definición de fe. En esa parte fue donde nos quedamos, que es la fe. Vimos algunos pasajes, no los vamos a ver el día de hoy. Pero también hay algo que se le llama la antiapología. Entonces muchas personas nos hacen comentarios como no se puede llevar a nadie al reino mediante argumentos, es decir, que no puedes llevar a alguien a la salvación mediante argumentos. Este es el tipo de comentarios que escuchamos a veces en contra de la apologética. Otro comentario es: ningún argumento intelectual puede sustituir el acto soberano de gracia necesario para que un pecador se arrepienta de sus pecados. Entonces Greg dice que estos comentarios son en esencia verdad, pero no son en sí argumentos exhaustivos, y vamos a ver por qué. También ahorita va a estar el café, también a discreción, si ustedes gustan pasar por un poco de café. También trajeron pan algunos, entonces ahí siéntanse en la libertad. A los 50 minutos también vamos a tomar un pequeño break también para ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué como cristianos a veces tenemos cierto complejo de inferioridad? O sea, en el sentido de no tengo respuestas para ofrecer al mundo intelectual, a los médicos, a los doctores, incluso a mis hijos. No sé cómo responderles. ¿Por qué creen que hay como ese sentido de sentirnos un poco inferiores al mundo? O no sé si solo yo lo he llegado a pensar. ¿Alguien que quiera darnos su comentario? ¿Estás listo? Creo que según yo lo aprendí, pero...
Adelante. Estamos seguros de lo que creemos. Seguros de lo que creemos, pues ya desde ahí empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Ya que habla la escritura. Bueno, a ver, vamos a intentar una. Bueno. Sí, uno. Mira, aquí se agarra la posición. Mira, acá no agarra y así. 1, 2, 3. Mira. 1, 2, 3, sí. 1, sí. 1, 2. Bueno. ¿Y la presentación ya no se vio? No, okay. Pero sí se oye. Nomás no lo llevamos para allá y se va allá. 1, 2, ok. ¿Pero apagaste? Ahí está. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Perdón, esperemos ya se escuche bien. Ok, entonces continuamos tácticas. Es el arte de poner en orden las cosas y, como vimos en el ejemplo pasado, se centra en la situación inmediata. Muchas veces como cristianos sentimos como esa parte de tenemos que hacer que la persona llegue hasta hacer la oración de fe, ¿no? Y si la persona no hizo la oración de fe, entonces sentimos como que no fue efectiva la plática que tuvimos. Pero como hablábamos en tácticas, no necesariamente, ¿no? Podemos preparar el terreno para que el evangelio sea sembrado. Y preparar el terreno también es parte de la vida cristiana. Algunas personas como Pablo prepararon el terreno. Apolos es un personaje que también fue preparado por otras personas y tuvieron que explicarle plenamente el evangelio, pero no necesariamente tenemos la obligación de llegar y que la persona se tire al piso y que entonces ver lágrimas, no sintamos esa carga como que si no logramos eso, entonces no fue efectiva la plática, ¿no? Claro que todos nos gustaría que la persona reciba a Cristo y claro que está en nuestro corazón y es nuestra intención que la persona conozca a Cristo, pero con tácticas lo que vemos es que podemos preparar ese terreno, ser jardineros, no solamente segadores. Algunos son muy buenos llevando a las personas a Cristo, algunos son buenos y lo que se llama cerrar la venta, es decir, llegas a que la persona reconozca a Cristo como Salvador. Hay quienes no, hay quienes simplemente podamos y estamos ahí dándole mantenimiento, ¿no?, a esa obra que Dios hace, y es lo que Greg llama 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre, y no refiriéndonos a la naturaleza de Dios, que de una manera más correcta, si quisiéramos hablar de la naturaleza de Dios, diríamos verdaderamente Dios, ¿verdad? Y verdaderamente hombre. Pero esto que llama Greg 100% Dios y 100% hombre, es que nosotros hacemos el 100% de lo que nos toca como cristianos y Dios hace el 100% en su soberanía de lo que Él va a hacer. Entonces, las tácticas pueden ayudarnos porque nos ofrecen técnicas para gestionar lo que de otro modo podrían ser conversaciones difíciles. Y entonces, lo que vamos a ver en esta parte de tácticas es ponernos al volante de la conversación, en estas conversaciones difíciles, fíjense esto, aún si no somos expertos en el tema en cuestión. Y esto, como decía, no se trata de inventar que sabemos algo, inventar datos, reconocer cuando no sabemos, pero aún así dirigir la conversación nosotros, sentarnos en el volante y no esperar a que la otra persona esté dirigiendo la conversación, ¿no? Entonces, vimos algunos ejemplos de definición de fe. Dice, nos ayudan a ser más razonables y juiciosos en lugar de solo emocionales en cuanto a nuestras cosmovisiones como seguidores de Cristo. Entonces, no es solamente, es verdad, las emociones son necesarias, las emociones las ha dado Dios. Siguiente slide. Dios, adelante. Yo voy a agarrar mi café para... ¿Sí está grabando? Sí, excelente. Sí, en esa. Ajá. Estos eran algunos comentarios que veíamos, ¿no? Para evitar la apologética. Entonces, estas tácticas que vamos a ver algunos capítulos. Por ejemplo, el siguiente capítulo que no vamos a ver hoy es la táctica Colombo. Y esta táctica es, no sé cuántos hayan visto esas series antiguas donde había un detective que parecía como torpe, como un poco distraído, y por medio de preguntas llegaba a la verdad. Incluso podríamos decir que este detective andaba con bandera de tonto. O sea, él no era tonto, pero parecía torpe de repente y hacía preguntas como, disculpe, no sé si entendí bien lo que me acaba de decir. Y empieza con preguntas a llegar a la verdad, ¿sí? En vez de usar afirmaciones como el ejemplo que vimos,
Entonces vamos a ver algunas de esas, no la vamos a ver hoy, pero mi intención es que veamos, por ejemplo, este capítulo, lo terminemos y después veamos otros de los temas, como cómo conversar con un testigo de Jehová, los argumentos a favor de la existencia de Dios, algunos de esos, y usar esto que vamos a ver aquí, las tácticas, pero en esos temas, ¿no? Llegarlos a la aplicación práctica. Entonces, hemos de estar muy atentos y prestar atención para poder adaptarnos a la información nueva, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de los problemas de hoy en día es porque no sabemos escuchar, y yo me incluyo en esa parte, ¿no? A veces como que estamos esperando a ver qué va a decir la otra persona para responderle, pero en realidad no estamos escuchando lo que nos está diciendo y no estamos entendiendo lo que la persona nos está queriendo decir. Y ese es un problema que podemos ver en nuestras relaciones personales, en nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, pero también al momento de tener estas conversaciones, ¿ok? Entonces, queremos estar atentos a lo que la persona está diciendo, como en el ejemplo que vimos la vez pasada, donde Greg conversa con esta chica. Entonces, algunas de estas tácticas que vamos a ver es la táctica Colombo, que ya vimos. La táctica, y suena, a veces las traducciones no son muy buenas porque el libro está en inglés. Suicidio, quitar el tejado, solo hechos. Vamos a ver, algunas de estas tácticas nos permiten tomar la iniciativa, mientras que otras las utilizamos para protegernos. Y así como hay apologética ofensiva, hay apologética defensiva. Es como tener un escudo y una espada, ¿no? Un gladiador no podía solamente tener uno u otro, tenía que tener ambos, porque no es nada más defender, y sé que la parte atacar suena fuerte, pero no es en el sentido del mundo, sino yo también quiero saber por qué crees lo que crees, ¿no? Yo también quiero entender por qué tú no crees en Dios. Yo también quiero entender por qué tú no crees la posición cristiana. No nada más quiero darte respuestas de mi fe. Entonces, hay un peligro, dice Greg, que quiero que seamos conscientes, por lo que voy a hacer una pausa para una importante clarificación. Estas tácticas no son triquiñuelas astutas, artimañas que usamos para manipular a otros, no son inteligentes trucos para avergonzar a nuestros interlocutores y forzarlos a aceptar nuestro punto de vista. No pretendemos menospreciar o humillar a quienes no creen como nosotros para presentarlos como trofeos, ¿no? Dice, en primer lugar, estas tácticas son potentes y es posible hacer uso abusivo de ellas. ¿Por qué? Porque cuando entiendes estas tácticas, tú escuchas a la persona y tú ves que está muy mal parada, que su argumento no tiene base. Cuando comprendes estas tácticas, puede ser muy fácil caer incluso en menospreciar a la persona. ¿Por qué? Porque dicen, no es difícil hacer que alguien parezca bobo cuando se dominan estas tácticas. Su uso puede mostrar rápidamente a las personas lo absurdas que son algunas de sus ideas. Y ciertamente hay muchas ideas absurdas en el posmodernismo, por ejemplo. Y sí queremos que se den cuenta de lo absurdo que es su argumento, pero no desde una manera donde queramos avergonzar, ¿verdad?, a estas personas. Pero sí que ellos se den cuenta que su argumento pues no tiene base. Entonces, debemos tener cuidado de no utilizar estas tácticas para agredir a los demás. No estoy en contra de ser asertivo, directo o desafiante, pero nunca pretendo ser hiriente o abusivo, dice Greg. Mi objetivo es gestionar, no manipular, controlar, no coaccionar, que es muy diferente, ¿ok? Platicaba con el grupo de varones el martes pasado, hablábamos de las sectas que se habían levantado alrededor del cristianismo y cómo el cristianismo también era considerado una secta del judaísmo, ¿no? Pero eso es muy diferente a ser una organización coercitiva, las cuales sí existen al día de hoy. Una organización coercitiva causa eso, coerción, es decir, busca un beneficio de las personas que puede ser monetario, puede ser físico. O sea, la gente cree que solo pueden caer en una de estas organizaciones coercitivas en el mundo religioso, pero hay muchas organizaciones donde les prometen, sobre todo esas organizaciones piramidales, donde la gente es coaccionada o una manera coercitiva, son usadas para obtener beneficio, ¿no? Entonces, el objetivo de este libro no es coaccionar a nadie, es practicar la diplomacia, no la lucha. Y dice Greg, lo que descubrí en el crisol de la experiencia fue que los hechos y la razón están de nuestro lado. Entonces, tenemos una gran ventaja como cristianos, no es nada más que tenemos fe,
sino que la razón y los hechos están del lado del cristianismo. La mayoría de las personas, incluso las inteligentes, no piensan a fondo las razones por las que se oponen al cristianismo. Realmente la gran mayoría de los intelectuales no creyentes, ni siquiera ellos se han sentado realmente a cuestionarse realmente a fondo por qué rechazan el cristianismo. ¿Cómo lo sé? Dice Greg, he escuchado sus objeciones. Si el cristianismo es verdad, por convincente que parezca al principio la otra parte, siempre habrá una mosca en algún lugar del perfume. Es decir, a veces podemos escuchar argumentos muy buenos del lado del escepticismo y quedarnos pensando como que, caray, sí es cierto. Y es que los hallazgos de la evolución, y que hay de los fósiles, y entonces traen argumentos que cuando uno los considera te quedas como pensando, ¿realmente el cristianismo podrá sostenerse ante esto que acaba de, este descubrimiento? Entonces, dice Greg, por convincente que parezca al principio la otra parte, siempre habrá una mosca en lugar del perfume. Un error de pensamiento, un hecho rebelde, una conclusión injustificada, sigue buscándola, tarde o temprano aparecerá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? No. Okay. Tarde o temprano aparecerá. Muchas veces la táctica correcta te ayudará a descubrir esta importante deficiencia y ponerla de relieve como el error que es. Y yo sé que muchos de aquí pueden decir, pero es que yo no, la verdad, ni tengo intenciones de ir a platicar con un profesor de universidad, pero tus hijos un día van a llegar a un punto donde su fe va a ser cuestionada y, como les decía la vez pasada, o confirman su fe o de plano la desechan. Es un punto cúlmine donde antes las estadísticas decían los jóvenes al entrar a la universidad, muchos de ellos abandonaban su fe y la retomaban después. Ya en su vida adulta se daban cuenta pues que muchas cosas, ¿no? Que